Buenos días, estimados alumnos. Les saluda la profesora Daniela Ciancas del área de comunicación. Les doy la bienvenida a esta primera sesión del curso Literatura. Hoy trabajaremos estructura de un texto. Pero antes, es importante recordar las recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo de todas nuestras sesiones por este medio. Iniciaremos la sesión con un video que nos mostrará y nos guiará a definir qué es un texto. Presta mucha atención. Bien, como has podido observar, podemos encontrar textos en diversas partes, textos de diversos formatos con diferentes propósitos y diferentes estructuras. A continuación, vamos a aprender hoy una técnica para poder analizar los textos. Es importante siempre en un texto analizar su estructura. Esta técnica te va a ayudar a comprender mejor este. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero debes leer el texto. ¿Pero qué es un texto? Vamos a definirlo. Un texto es un enunciado o un conjunto de enunciados coherentes. Después que hayas leído todo este texto, debes subrayar las ideas principales. El tercer paso es reconocer la estructura de este. Y finalmente debes elaborar un esquema que le corresponda a este. Vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a leer el siguiente texto. La fiebre del oro. En nuestro país existe un grave problema de contaminación en la selva de Madre de Dios, ocasionada por la minería ilegal. La extensión y gravedad del conflicto existente entre los mineros ilegales y el gobierno hace necesario que se distingan dos tipos de minería ilegal: la que está ubicada en la región Madre de Dios, formada por empresas que tienen una escala de explotación mayor y utilizan equipo y maquinaria pesada, y la minería ilegal del resto del país, en su mayoría formada por empresas pequeñas o mineros artesanales en proceso de formalización. En Madre de Dios, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente, al menos 18.000 hectáreas de bosque amazónico han sido destruidas, con graves consecuencias negativas para el ecosistema, la economía no ligada al oro y la salud de las personas. La minería ilegal del resto del país también produce daño al medio ambiente, pero focalizado, y puede reducirse o eliminarse en el marco del proceso de formación, lo que no es posible en Madre de Dios. Así, por un lado, están las mafias organizadas que realizan una actividad ilegal similar, en monto a las mafias del narcotráfico, y por otro, informales, mayormente pequeños mineros del resto del país. Actualmente se reconoce casi de forma unánime que la minería ilegal está destruyendo la selva de la región Madre de Dios. Y se puede señalar que existe gran consenso político de apoyo a las acciones que pueda adoptar el gobierno para detener el daño que se está produciendo y no se retroceda ante las medidas de las fuerzas anunciadas por los mineros ilegales.
Bien, el segundo paso de esta técnica es que puedas subrayar las ideas principales. Para esto hemos utilizado una macroregla que tú ya conoces. Esta es la macroregla de supresión y consiste en elegir aquellas ideas fundamentales en cada párrafo y eliminar aquellas que estén de complemento, como por ejemplo pues, explicaciones, ejemplos, entre otros datos, que refuerzan estas ideas principales. En el primer párrafo hemos subrayado, existe un grave problema de contaminación en Madre de Dios por la minería ilegal. Ya hemos suprimido la demás porque nos está explicando de qué trata este problema. En el segundo párrafo hemos subrayado 18 hectáreas de bosque amazónico han sido destruidas. Hemos escogido este enunciado porque los demás, porque es la principal consecuencia de la contaminación. Y de eso trata este párrafo. Las demás ideas solamente están reforzando. Acá explica que hay consecuencias negativas para el ecosistema, la economía y la salud. En el tercer párrafo hemos subrayado las mafias organizadas que realizan una actividad ilegal. Entonces, nuestra idea principal será que las mafias organizadas realizan una actividad ilegal. No, hemos escogido este enunciado dentro de los demás porque aquí nos explica de qué manera daña esto el bosque de Madre de Dios. Acá nos dice que la minería ilegal también se produce en el resto del país, pero principalmente está en Madre de Dios y esto es por las mafias organizadas. En el último párrafo hemos subrayado que la minería ilegal está destruyendo la selva de la región Madre de Dios. En los demás enunciados nos explica de qué manera podemos contribuir a que esto deje de suceder. El siguiente paso es encontrar la estructura de este texto, pero para encontrar la estructura tenemos que determinar qué tipo de texto es. Como podrás ver, en este texto hay muchas ideas que refuerzan la principal. Entonces, estamos ante un texto, tienes 5 segundos para que puedas reconocerlo. ¿Ya tienes tu respuesta? Si respondiste que es un texto argumentativo, muy bien, felicitaciones. Nuestro siguiente paso va a ser estructurar nuestro texto. Pero para ello vamos a conocer y repasar, recordar de qué trata la estructura de un texto argumentativo. Un texto argumentativo tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Dentro de la introducción va a presentar el tema y la tesis, que es la posición adoptada por el autor. Es el propósito fundamental que él tiene, la idea que él quiere resaltar y plantea en este texto. La siguiente parte es el desarrollo. En el desarrollo va a exponer los argumentos, que son las razones que sustentan esta posición o planteamiento del autor. Es decir, va a fundamentar por qué dice esto. Y la última parte es la conclusión. En la conclusión se expondrá el resumen de los argumentos expuestos, es decir, se pondrá una síntesis. Bien, a continuación y como último paso debemos elaborar un esquema a partir de esta estructura. Entonces tenemos el título, la fiebre del oro, y las 3 partes de nuestro texto: la tesis, los argumentos y la conclusión. A continuación tenemos que organizar las ideas subrayadas en este esquema. La tesis la tendremos en el primer párrafo. Por ello, la idea que le pertenece es: existe un gran problema de contaminación en Madre de Dios por la minería ilegal. Y esto es el planteamiento y la posición del autor, es decir, lo que él piensa. Pero además
Este autor ha fundamentado lo que él piensa, es decir, le ha dado base a esto, ha explicado el por qué dice esto. Las dos ideas subrayadas en los siguientes párrafos corresponderán a los argumentos. 18.000 hectáreas del bosque han sido destruidas. Es decir, ¿por qué dice él que existe un gran problema de contaminación? Porque hay 18.000 hectáreas de bosque destruidas. Pero además hay mafias organizadas que realizan una actividad ilegal e irresponsable. En conclusión, va a reforzar la idea que ha planteado en la tesis. La minería ilegal está destruyendo el bosque de Madre de Dios. Espero hayas comprendido esta técnica y pueda servirte cuando analices un texto. A continuación, vas a aplicar todo lo que has aprendido y ahora es tu turno, ahora te toca a ti. Voy a explicarle las actividades que deben desarrollar. Primero vas a copiar los pasos en tu cuaderno y la estructura del texto argumentativo. Es decir, vas a copiar este esquema y también este segundo esquema. Después de ello, aplicarás la estrategia al siguiente texto. Pacto ambiental en marcha. Ya tienes las oraciones principales subrayadas. Solamente debes organizarla en el siguiente esquema. Pero además debes completar las siguientes actividades que te van a ayudar. De la página 9 y de la página 10. Espero haya sido de su agrado. Voy a estar a la espera de que me envíes estas actividades desarrolladas. Pero además, si es que tienes alguna duda o alguna consulta, debes enviarme un mensaje a través del aula virtual. Hasta la siguiente sesión.